Un barrio pobre de una de las ciudades de China escondía un callejón oscuro donde alguien había hecho un desastre. Nuestro protagonista, Chang Sai-kui, un chaval muy joven de unos 17 años, tropezó con las huellas de un diablillo que le indicaron que éste se encontraba en algún lugar cercano. Su asombrosa habilidad se reveló cuando aún era un bebé. Gracias a ella podía utilizar el poder de los rastros recogidos en cualquier momento, así como ver lo que estaba oculto para otras personas. Habiendo desarrollado esta habilidad, tenía la capacidad de recoger sin esfuerzo los rastros de impureza, cosa que hacía ahora mismo. Pero su objetivo no terminaba ahí. Necesitaba saber dónde estaba ese monstruo. En cuanto lo pensó, el demonio le atacó por la espalda, pero tuvo la suerte de poder saltar hacia atrás a tiempo. Al parecer, el monstruo se escondía en las propias huellas y esperaba a Chang Sai-kui emboscado. Había incluso más huellas en la pared que en el asfalto. Todas estas siluetas no eran más que un engaño. En algún lugar entre ellas tenía que haber una de verdad. Estudiando cuidadosamente cada silueta a través de sus sentidos, encontró la que quería. En cuanto el monstruo se sintió descubierto, sin esperar ninguna acción de Chang Sai-kui, atacó primero. Chang Sai-kui tenía un entrenamiento lo suficientemente bueno como para resistir a monstruos de este rango. Como mínimo, había conseguido atar al demonio antes de que le atacara. Además, tras darse cuenta de la situación, el demonio decidió escapar. Al evaluar a su oponente, Chang Sai-kui tampoco se avergonzó de decir que aquella chica era peligrosa. Unas hermosas y largas piernas se asomaban justo delante de su cara, haciendo que el joven se sintiera cada vez más avergonzado. Pero su habilidad le aconsejó que tuviera más cuidado, pues al hacerlo estaba provocando la falta. Cuanto más irritados estuvieran, más peligrosos serían. Era solo un cumplido, pero la falta los consideraba un enemigo, por lo que inmediatamente desataron el poder de los rastros que habían acumulado. La fuerza de estas estelas se manifestó en forma de tentáculos. 4 largas marañas surgieron de una mano. Eran lo bastante largos como para alcanzar al ser repugnante a distancia, y lo bastante fuertes como para agarrar sus extremidades e inmovilizarlo. Solo cabía esperar que lo que hizo Chang Sai-kui no se considerara acoso. Pero debería haberse quitado esos pensamientos de la cabeza, porque eran completamente irrelevantes en ese momento. El demonio era más fuerte de lo que Chang Sai había previsto. Incluso estando atado, rompió esas ataduras liberándose de ellas. Ella seguía intentando defenderse, pero los tentáculos también se regeneraban constantemente, atando al monstruo cada vez con más fuerza. Pero a Chang Sai-kui le gustaba cómo se resistía obstinadamente. Al mismo tiempo, contemplaba la posibilidad de no parecer un completo granuja. Era emocionante para él interactuar con la chica monstruo tan de cerca, por lo que estos pensamientos lo confundieron poniéndolo así en una situación inesperada. Sus tentáculos atravesaron el pecho de Chang Sai-kui. ¿Sería realmente su fin? Intentó atrapar al monstruo, pero acabó siendo atrapado. El tipo actuaba demasiado a la ligera y no esperaba que el monstruo tuviera sus propias técnicas de lucha. Ahora se arriesga a ser devorado. Fue este momento el que le hizo preguntarse por qué había sucedido esto, y por qué había aceptado el trabajo en primer lugar. ¿Qué esperaba conseguir con ello? Chang Sai-kui era un estudiante de instituto normal y corriente. Tenía la habilidad de ver. Podía ver algo inusual, algo que viene con el miedo. Fue esta sensación, miedo, la que sintió Chang Sai-kui cuando vio a su primer monstruo. Pero enseguida se dio cuenta de que nadie más que él podía verlos. Si se lo contaba a alguien, pensarían que estaba loco. Ese miedo a la maravilla que solo él podía disfrutar a solas le atraían con fuerza. A pesar de que guardaba su secreto, todo el mundo pensaba que era raro, incluidos sus padres. También tenía sus ventajas, porque le permitían alquilar una casa para él solo y vivir solo, y no se planteaba venir de vacaciones. Pero aquí, en vez de un monstruo, se encontró con unas huellas. La sensación le era familiar, pues esas huellas las habían dejado aquellas criaturas. Aquella tarde, no pudo resistirse a seguir aquellas huellas, con la esperanza de que alguien le estuviera esperando en el callejón. Le atraía la idea de encontrarse con un nuevo monstruo, y sus expectativas se hicieron realidad. Il ne songeait même pas à les tuer, mais il supposait qu'à sa place, tout autre humain n'ayant jamais vu de telles créatures aurait sans doute massacré ce monstre pour sa propre protección. No había malos pensamientos en la mente de Chang Sai, pero tal y como estaban las cosas, este apuesto hombre estaba muy asustado de Chang Sai-kui y huyó lejos como un niño de una mala madre. Cet adorable petit poulpe a sauté dans les bras d'une femme, comme s'il se cachait du monde extérieur. Parecía que la chica ya le estaba esperando. Ella estaba extremadamente sorprendida de que hubiera una persona que pudiera ver monstruos y no perder la cabeza.
¿Realmente el tipo no estaba asustado? Mais c'était une question à laquelle il ne pouvait pas répondre, car la beauté de cette fille remplissait ses yeux et il ne pouvait penser à rien d'autre qu'à cela. Era como si la hubieran creado de éter, tan ligera y vaga, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Aunque había cerrado los ojos, Chansai aún podía sentir la gracia de sus pensamientos, como si estuviera tejida con ellos. Aunque Chang Sai-kui estuviera frente a la mujer más hermosa del mundo, debería haber permanecido firme porque los ojos podían engañarse. Pero la inquietud dolorosamente familiar de su corazón le decía una cosa: definitivamente no era humana. La expresión en la cara de Chang Sai-kui podía leerse. Así que no fue difícil para la chica darse cuenta de que este hombre amaba a los monstruos. No estaba interesado en esta chica. No importaba lo hermosa que fuera. Probablemente solo quería un trabajo. Este trabajo seguramente ayudaría a Chang Sai-kui a contactar con más criaturas. ¿Pero no era extraño? Para no inducir a error, la chica explicó que buscaba animales extraviados en el mundo de las rarezas para trasladarlos a un lugar seguro. Si Chang Sai está dispuesto a aceptar este trabajo, en el futuro tendrá contacto con muchos de ellos. Por supuesto, la chica estaba dispuesta a prestar el apoyo necesario para el trabajo. Pero mientras tuviera el valor, tenía la oportunidad de aceptar la propuesta de esta chica y entonces estarían juntos. En una situación tan crítica, tras rebobinar la cinta del pasado hacia atrás, por fin recordó por qué aceptó este trabajo. Su razón era impedir que los monstruos vivieran en la Tierra. Tras despertar de algún modo, conoció a su nueva patrona y, gritara lo que gritara, lo importante era que estaba vivo. Por supuesto, la chica no estaba contenta, pues el tipo se limitaba a tumbarse en el suelo y hacer tonterías. Le pareció una actitud negligente ante el trabajo. Si realmente le preocupaban los monstruos, debería ahorrarles la molestia. Chang Sai-kui aún no se había despertado del todo y no entendía del todo quién era esa chica. En cualquier caso, debería haberse vigilado, porque esto era peligroso. Pero no es peligroso para ella, sino para Chang Sai. Lo único que no entendía era por qué el tipo no le había avisado antes, porque aquí era bastante peligroso, y sin ella, él habría muerto hace mucho tiempo. Mientras la chica lo rescataba, se sorprendió al notar que la herida de su cuerpo se masticaba con bastante rapidez. Lo único que no le gustaba era que la cicatriz quedaría antiestética. Chang Sai-kui supuso que aquella mujer había enviado a una chica para ayudarle, pero nunca habría imaginado que fuera tan considerada. Antes de poder desarrollar su pensamiento, tuvo que darse cuenta de que esta chica no tenía ninguna responsabilidad en su trato con los no muertos. El destino de todos los monstruos dependía de las habilidades de Chang Sai-kui y Blitz. Pero sus conversaciones se vieron interrumpidas por una repentina puesta al día de la inmundicia. A la chica le dolía la cabeza, por no decir otra cosa, pero eso no significaba que estuviera muerta. Estaba viva y consciente, pero Chang Sai-kui necesitaba concentrarse en otra cosa. Sabía cómo apaciguar esta maldad. La victoria estaba en su bolsillo. Chang Sai-kui había logrado dominar una técnica que se conocía comúnmente como el susurro de la inmundicia. En este caso, los susurros de los impíos deberían haberle ayudado. Pero Monstruo era demasiado impaciente. Sacando la lengua fuera de su cuerpo, tenía prisa por destruir a su enemigo. Pero en su prisa, ni siquiera se dio cuenta de cómo tropezaba con los finos hilos con los que había tropezado. Los hilos ataban todo su cuerpo. Incluso eran como una goma afilada que podía estirarse hasta cualquier tamaño. Pero al mismo tiempo, si se tensaba más, sin duda heriría al monstruo. Así fue como Chang Sai-kui absorbió las gotas de ansiedad y las reconstruyó en armas. Blitzkrieg es el primer poder que ha obtenido del asqueroso Blitz. Estos delgados hilos para mí son solo una endeble telaraña, que ala en sí mismos un tremendo poder para protegerse. Su objetivo no era matar a los muertos vivientes, pues solo quería ayudar. Sin darse cuenta, la cosa asquerosa se resistía cada vez más. Pero cuanto más lo hacía, más apretados estaban los grilletes que la ataban. Pero al final los destellos de excitación hicieron saltar al no limpiador, desenredando así todos los hilos. Era peligrosa porque era fuerte a raudales, pero en la mirada de Chang Sai solo contaba el aburrimiento por lo ocurrido. Era obvio para él que rompiendo esos hilos no tendría ningún problema en atarla de nuevo, pero ella no se daba cuenta. Sintió lástima por ella, porque tenía muchas cicatrices en el cuerpo y eso incluía las piernas. No era lástima arrogante, sino simpatía genuina. Antes de reunirse, Chang Sai encontró un espacio en el que el suelo y las paredes estaban envueltos en ansiedad. Cuando la cosa repugnante caminaba, parecía que lo hacía sobre grava punzante, como una figura descalza que manchara el suelo de sangre. D'autres étaient peut-être aveugles et ne le voyaient pas,
ou était simplement indifférent, mais Chang Zai-Kui le voyait et ne pouvait pas l'ignorer. S'il n'avait pas été attiré par le comportement de ce monstre, il n'aurait pas remarqué cette partie d'elle. Nadie podía sentir su malestar en este mundo, y nadie podía entender su dolor y, desde luego, esas heridas sangrantes que nadie podría curar jamás. Mais cela n'a plus tellement d'importance, car ce passé est derrière nous. Après tout, elle va pouvoir rentrer chez elle et Chang Zai-Kui pourra l'aider à soigner ses blessures à la jambe. C'était probablement la première fois que ce monstre se sentait pris en charge. Chang Zai-Kui savait qu'au fond, tous les monstres avaient besoin d'être pris en charge, mais le monde agressif ne leur permettait jamais de montrer leur faiblesse. Qui sait de quel côté vous serez attaqué? Tout le monde était déjà devenu ami, mais l'étranger ne comprenait toujours pas ce que signifiait cette unité. Elle était furieuse. Pourquoi a-t-il refusé la puissance du Blitz? Si cette chose tire des coups de feu, il sera mort en quelques secondes. ¿Por qué estaba sosteniendo a ese monstruo como si fuera una chica querida? Estas palabras asustaron mucho al monstruo, pero Chang Sai se apresuró a calmarla, pues la chica simplemente estaba celosa de su recién descubierta cercanía. Sea como fuere, la mujer por fin se dio cuenta de que la conversación de Chang Sai-Kui con la sucia susurradora no era una fanfarronada. Esta prueba demostró sin demasiadas preguntas que Chang Sai-Kui era digno del puesto. El forastero también era un diablillo, pero Chang Sai no parecía comprender sus sentimientos. Puede que el tipo fuera un bicho raro, pero la mujer, siendo más sabia, le pidió a la chica que le prestara un poco de atención. Ahora que lo habían acordado todo, la mujer estaba lista para ir con Chang Sai-Kui al inframundo, donde los vería de verdad. Fue un verdadero placer para ella presentar a Chang Sai-Kui a la inmundicia, pues era digno de ella. Chang Sai-Kui, por su parte, no podía esperar más para ir al harén impuro. Finalmente, caminando hacia la salida, pudieron ver el transporte que les llevaría a su destino. De hecho, sería difícil imaginar a cualquiera de estas dos mujeres al volante, pero aprenden bastante rápido a nuevas adaptaciones. Pero solo la niña no iba a conducir este coche, porque no hay camino de asfalto al mundo de la inmundicia. Nadie debía aprender a conducir, ni tenía intención de hacerlo, porque se movía sola, de hecho. Para que eso ocurriera, se les entrenaba previamente. Este estilo de viaje era muy diferente del estilo de viaje habitual de Chang Sai-Kui. No es que se sintiera incómodo, sino todo lo contrario. El viaje evocaba en él sensaciones especiales. Cada célula de su cuerpo se estremecía mientras el coche flotaba y se elevaba. Finalmente, cuando llegaron al lugar, su coche se sumergió en un líquido pegajoso pero resistente. La chica salió de aquel coche como si fuera un trozo de gelatina, sacando poco a poco y con cuidado cada parte de su cuerpo. Pero Chang Sai-Kui, que no estaba acostumbrado a tales condiciones, no pudo salir con tanta elegancia y simplemente cayó al suelo intentando sacar las piernas. Pero antes de que pudiera hacerlo, vio ante sí un verdadero mundo de cosas impías, donde había muchas criaturas y plantas desconocidas para él. Estaba encantado y se sentía como Alicia en el País de las Maravillas cuando entraba en un mundo desconocido. Le encantó el hecho de que hubiera muchos niños adorables en este lugar, pero el forastero no apreció su entusiasmo y pensó que era una especie de bastardo retorcido. La situación entre Chang Sai-Kui y su pupila no cambiaba, así que la mujer decidió recurrir a las costumbres humanas y se ofreció a buscar un lugar agradable para hablar, de modo que Chang Sai pudiera adaptarse más fácilmente a este mundo. El lugar que encontraron era como un bar en el que el camarero, a una criatura de 6 brazos, preparaba cócteles a todo el mundo, sin apenas tener tiempo para tomar pedidos. El interior era ciertamente insólito, pero seguía habiendo similitudes con el mundo real, al menos los cócteles que se preparaban en la tierra. Las recetas utilizadas eran las mismas y también los nombres. Al entrar en el bar, los invitados quisieron repetir el pedido. Este lugar también tenía su propio nombre. Se llamaba Salida de la Luna. El patrón de Chang Sai-Kui es el señor de la salida de la luna. Se llamaba Jian Ren, pero literalmente la palabra significaba nada. Así que la chica estaba pidiendo que la llamaran despreciable. ¿Por qué se humillaría así? Pero ese nombre era un homónimo, y no significaba literalmente que no fuera nada. Además, Jian Ren nunca había considerado su nombre desde el punto de vista del lenguaje humano. Este nombre le servía como recordatorio constante de su rechazo. Casi todos los muertos vivientes locales eran extranjeros en este mundo. Para los humanos eran exiliados de otro mundo. También eran extraños al viejo mundo. Por muy extraños y aterradores que fueran, un grave error podía perjudicar a todos los que les rodeaban. Los impuros no encajaban en ningún grupo porque eran un desastre y una desgracia para todos. En lugar de llamar a Moonrise hogar comunal, era mejor decir que era una prisión para impíos. Jian Wen avait fait venir tout le monde pour une raison bien précise.
Elle voulait confier à Chang Zai-Kui la tâche de trouver un endroit où les impurs pourraient vivre en permanence. Après tout, ils pourraient ainsi vivre en paix au lever de la lune. Era ventajoso porque una residencia determinada podía garantizar la seguridad de los impuros, así como la seguridad de todo el mundo. Para Chang Zai-Kui, esta petición era una nimiedad, pues lo más importante para él era que nadie le impidiera acercarse al maligno. Chang Zai-Kui había aceptado esta tarea con tanta decisión que incluso Jin Ren se sintió avergonzado. Por mucho que admirara su talento, este niño estaría ahora con él, por si acaso. Esta linda chica se llamaba Guan Shou. Ella era un nacido impuro. Señora Jin Ren también le había dado una misión para ayudar con la administración. Guan Shou todavía no podía reconocer a Chang Zai-Kui. Afirmaba ser un buen juez de impurezas, así que la chica le sugirió que intentara averiguar cuáles eran sus habilidades y rasgos. Con su nocividad, Guan Shou recordó Chang Zai-Kui de las mujeres humanas, y después de todo, esto era de hecho un rasgo extraño para un imp. Pero no era esta una llamada para que Guan Shou se enfadara en nombre de todas las mujeres y clavara a Chang Zai-Kui, pero prefería no ser derrotado, así que decidió actuar primero. ¿Podría agarrar su cabeza y amenazando Guan Shou realmente derrotarla? Chang Zai-Kui ni siquiera pensó en luchar contra ella. Quería mostrar ternura hacia ella con la esperanza de que ella también se mostrara hacia él. En cuanto a las otras chicas, Jin Ren fingió que no veía nada, y como una niña, miró hacia un punto, y las bestias inmundas se pusieron celosas. Para algunos, este minuto duró como una eternidad. Pero para Chang Zai-Kui, fue puramente una especie de experimento, y también un intento de apaciguar a la chica. Sin embargo, sintió una sensación realmente extraña e inhumana como esperaba. Guan Shou todavía no entendía. ¿Era esto realmente cómo pusieron a prueba sus corazonadas? Si Guan Shou era realmente el no muerto de estos lugares, lo más probable es que fuera la deliciosa cabeza que se describía en los cuentos de Liaosh. Solo un brazo y una cabeza sin cuerpo a la vista. Solo una pared sólida, sin necesidad de batalla. El cuerpo de Guan Shou era como una prótesis que usaba para hacerse pasar por humana. Parecía que Guan Shou podía controlarlo libremente mientras tuviera la cabeza unida. Además, si los registros de Liaosh eran correctos, un brazo de Guan Shou debería pertenecer al cuerpo principal. La chica pidió que le explicaran sus peculiaridades, pero en cuanto ocurrió se enfadó pensando que aquel maníaco sexual, pervertido y lascivo, quería hacerle algo. Fue cruel, pero así son las mujeres, aunque fueran asquerosas. Pero Chang Zai-Kui parecía haberse dado cuenta de algo más. La cabeza de Guan Shou estaba engañando a sus enemigos, tanto como su brazo era su verdadero cuerpo. Guan Shou se enfadó aún más. Era probable que la suposición de Chang Zai-Kui fuera totalmente correcta. Pero algo era extraño. La chica lo apartó con la cabeza, pero al atravesar los cristales de la ventana seguía cayendo hacia alguna parte. Gracias a esta caída, por fin se dio cuenta de lo que había pasado. Todo este lugar Moonrise es un gran desastre. Parecía a punto de escupir sobre el frío asfalto de la ciudad nocturna. Pero los tentáculos de la inmundicia no se lo permitieron. Todo había sucedido extremadamente rápido, pero sin embargo ahora estaba a salvo y a la salida de la luna. No había nada malo en tontear en Moonrise de vez en cuando. Pero Jin Ren realmente quería que Chang Zai-Kui y Guan Shou se llevaran bien por fin. Y con el fin de hacer que suceda mucho más rápido, Ama decidió que estos dos deben estar juntos esta noche. Ambos no estaban contentos con la idea, pero ir en contra de la voluntad de la señora no era el camino a seguir. Guan Shou tuvo que llevar a Chang Zai-Kui a su propia habitación. Al entrar en esta habitación, el chico la miró con deleite, pero no se parecía ni remotamente a una habitación de impureza. Pero Guan Shou no iba a escuchar esto. Inmediatamente cerró la habitación en un instante, lo que tomó al tipo por sorpresa. Quizá ahora esta habitación empiece a recordarle a una habitación normal, solo que ahora no era el momento adecuado para jugar. Chang Zai-Kui podía sentir la ansiedad acumulándose. Debería haber sido más cuidadoso. Pero como la chica no iba a retroceder y él tenía que usar su blitz, no tenía fuerzas suficientes para resistirse, así que estaba completamente a merced de Chang Zai-Kui. Era el momento adecuado para absorber la ansiedad. Este contraataque podría haber funcionado si no fuera por la diferencia de fuerza con Guan Shou. De haut en bas, le classement de l'impureté était basé sur la classe de l'horreur, dans la classe du danger, la classe de la mort et la classe de l'effusion de sang. Une fois que l'hôte corporel est entré en symbiose, il est devenu le chef subalterne de l'impureté et peut gérer l'effusion de sang à lui seul. Guan Shou solo estaba a cargo de apoyo y comunicación, pero valía la pena ceder a su propia voluntad. El nivel real de asquerosidad llegaría a un nivel mortal.
La cabeza de Wang Shou se separó de su cuerpo y quedó clavada en la pared de la habitación, al igual que su brazo. Con tal habilidad y fuerza, Chang Sai-kui esperaba cualquier ataque de ella, pero por desgracia no estuvo demasiado atento. Sus primeras conclusiones eran correctas. Wang Shou podía atravesar paredes y manipular materiales inertes a los que estaba unida. Pero, ¿qué podría haberle aportado este conocimiento? Parecía que el tormento continuaría y que los objetos caerían sobre él uno tras otro. Wang Shou no tenía el propósito de acabar con Chang Sai-kui. Solo era una ceremonia de saludo en el mundo de las tinieblas. Clarificación del estado mediante la fuerza. Eran los controladores de los impuros. Victoria total era la verdad que conocían todos los impuros. Puede que Chang Sai-kui obtuviera la aprobación de Lady Jianren, pero Wang Shou optaba por evitar por completo cualquier escrutinio. Pero solo Chang Sai-kui no iba a ceder a estos trucos de control y conquista, y en cuanto se le presentó la oportunidad, utilizó la guerra relámpago. Su habilidad era única en el sentido de que la Blitzkrieg aparecía no solo de su brazo, sino de cualquier parte de su cuerpo. Sin embargo, si era necesario, también podía salir de un ojo. Este tipo de resistencia impresionó a Wang Shou, pero hasta que no igualara su testarudez, no podría contar con que durmieran juntos en una. Al día siguiente, llegada una nueva mañana, Jianren decidió pasar a saludar. Después de todo, la noche anterior había sido sencillamente deliciosa, solo que parecía ser solo para la señora. La noche de Chang Sai-kui fue muy inquietante y claramente nada agradable. Chang Sai-kui preferiría tumbarse en ese torpe saco de dormir antes que colgarse de él. Finalmente, cuando todos se despertaron por fin y se reunieron a la mesa, la señora intentó averiguar qué les había ocurrido la noche anterior. No hubo resultado. Todos guardaron silencio. Jianren estaba muy preocupado por esto, y si Wang Shou entristeció a Chang Sai-kui, entonces la señora quería disculparse en su nombre. Ayer, durante la prueba, ocurrió algo que preocupó mucho a Wang Shou. Para que quedara muy claro lo sucedido, Jianren pidió que le enseñaran esto a Chang Sai-kui. Wang Shou no se negó, aunque tuvo que desnudarse un poco. Después de todo, esa sería la única manera de ver aquel agujero. Uno de los hombres sucios había estado siempre a su lado, pero se había escabullido a pesar de toda la preocupación de la muchacha por él. Ce qui a le plus surpris le jeune homme, c'est qu'elle avait une chose impure sous les seins. Mais quelle était cette chose? Fue el ama quien decidió continuar. Pues era la cosa asquerosa que habían descubierto ayer en el lugar de reunión. Esta simpática criatura parecida a un pulpo se llamaba Naru, y era un bicho asqueroso especialmente curioso. Jianren no previó que tendría que vigilarlo, así que se limitó a dejarlo en brazos de Wang Shou. Pero, ¿está Chang Sai-kui dispuesto a ayudar a la dama a corregir su error? Parecía muy contento, pues era un trabajo que había aceptado, pero una vez que lo tuvieran todo hecho, Chang Sai-kui realmente esperaba tener la oportunidad de tocar las manitas de Naru. Antes de actuar, Chang Sai-kui quería averiguar dónde moraba esa bestia, porque así había posibilidades de seguirle el rastro. Wang Shou no era reacio a decirlo, así pidió que lo hiciera tan pronto como sea posible. Sorprendentemente, la chica ni siquiera se resistió a que Chang Sai-kui metiera su cuerpo. Tan pronto como tocó, sintió que su cuerpo artificial era muy realista y suave. En realidad, era obra de Wang Shou, algo de lo que estaba orgullosa. En cuanto llegó más adentro, sintió un pulpo. Chang Sai-kui se dio cuenta inmediatamente de que era Naru. Después de todo, incluso para un diablillo, era muy inusual. Hubo una pausa incómoda entre los dos de ellos. Wang Shou sabía que debía disculparse con Chang Sai-kui, ya que le había causado tantos problemas al desahogar su tristeza. Il lui était difficile de s'excuser, aussi le silence se prolongea-t-il pendant quelques minutes. C'était comme si elle attendait des mots. Como, no es gran cosa o no te preocupes, está bien. Pero no lo hizo, y entonces se enfadó aún más. Wang Shou esperaba una indulgencia de Chang Sai-kui. Además, sabía un poco de etiqueta humana. Pero, ¿por qué no lo usó? En su opinión, la gente siempre buscaba beneficios y tenía malas intenciones. Entendía a la gente, así que no podía relajarse a su alrededor. Por ejemplo, se suponía que la gente debía tener miedo a la impureza, pero, sin embargo, a algunos les fascinaba la impureza. Y Wang Shou se preguntaba una y otra vez, ¿por qué? Esta pregunta hizo que Chang Sai-kui recordara su pasado cuando fue abandonado, cuando su novia le aseguraba que no había hecho nada malo. Esos no eran los mejores recuerdos. Pero pronto, como si se hubieran ido, decidió responder a la pregunta que flotaba en el aire. Era el hecho de que algunos tipos tuvieran buen gusto lo que solía hacer que la gente simpatizara con las cosas sucias.
¿O tal vez porque los matones como Chang Sai-kui no tienen amigos? Y Guangzhou tenía toda la razón. En cualquier caso, la chica estaba dispuesta a ayudar al tipo, porque en el proceso de gestión, la gente suele ser la mayor amenaza para los impuros. Gracias al transporte, podían viajar sin problemas y llegaban al lugar deseado. Chang Sai-kui no podía sentir las perturbaciones aquí, pero sí las impurezas. No tenía capacidad física para comunicarse con ellas. Sin embargo, la criatura que se cernía sobre él ya lo sabía todo. Guangzhou intentó seguir la mirada de Chang Sai-kui, pero no detectó nada y no pudo averiguar a qué se refería el tipo con eso. No le quedaba más remedio que seguir a Chang Sai. Este ojo gigante se le había aparecido después de encontrarse con el aura en el nido de Naru. Desde entonces, Naru se interesó por la naturaleza. Por lo general, solo iba a donde sus ojos miraban. Corrieron, pero se vieron obligados a detenerse por el grito de alguien. La chica se tumbó bajo la valla y gritó con el miedo que Naru le había infundido. Guangzhou inmediatamente se dio cuenta de su mascota y corrió tras él. Probablemente en todo el tiempo, Chang Sai-kui nunca había visto a una chica tan feliz. Solo que esta felicidad no duró mucho porque Naru huyó de su ama. El ángulo de vídeo cambió. Se podría pensar que era la capacidad de esquivar de Naru. No es de extrañar, Guangzhou no podía controlarlo. Bueno, en cuanto a este hombre, estaba sorprendida de que ella y otras personas se encontraran con este monstruo. Este monstruo había venido a por sus nueces de Betel. No pudo ocultar su decepción al ver que se había comido todas sus nueces, y no ella. Las nueces de Betel eran un sustento espiritual que el forastero nunca encontraba tiempo para disfrutar, y también se utilizaban como tónico. Se masticaban junto con cal viva y trozos de semillas de palma catechu. Después de asegurarle a la chica que Chang Sai-kui no las necesitaba, el chico se preguntó. Después de todo, Jianren había mencionado antes que a Naru le atraían cosas diferentes y esta vez tenía curiosidad por probar los frutos secos. La chica aún no podía superar el hecho de haberse encontrado con un monstruo tan horrible, porque ni siquiera podía pensar en ello. Intentó encontrar apoyo en la persona de Chang Sai-kui, pero no lo encontró. El tipo era de otra opinión y fingió no verlos en absoluto. Al darse cuenta, se disculpó torpemente, pues había llegado hasta aquí, y pensaba que había conocido a alguien que también ve la inmundicia como ella. Chang Sai-kui entendía a esta chica tan bien como cualquiera, porque él tuvo que enfrentarse a las mismas cosas que ella. Todo el mundo le juzgaba, le llamaba bicho raro y marginado, y se preguntaba si era un ser humano. Pero en realidad solo eran esas personas las que eran raras, y estaban aquí. Cierto señor había estado buscando a la chica durante mucho tiempo y finalmente la encontró, gritó en voz alta, señalándola. Sin dudarlo, ordenó inmediatamente su captura. Esta chica se escapaba del orfanato tan a menudo que les daba un susto de muerte. Intentó resistirse porque aún no se había comido sus nueces, a pesar de que los cuidadores pensaban que eran una mala influencia para la niña y que no debía comerlas. Guangzhou revient enfin de ses recherches pour comprendre ce qui s'est passé. Para que se centraran en esa chica, simplemente les contestó que era una enferma mental y que no debían compararse con él. Esperando no molestar a nadie más, los chicos decidieron continuar su búsqueda de Naru. Mais le seigneur les observa attentivement et se rendit compte que ce type avait appelé cette chose immonde Naru. Esto le llevó a especular un poco, así que decidió seguir a Chang Sai-kui. Esperaba poder sentarse y cosechar. Tras alcanzar por fin a Naru, nuestros chicos volvieron a perderle de vista en un recóndito callejón de restaurantes. ¿Ha desarrollado interés por la comida humana? No era la hora de comer, lo que significaba que los chicos podían tomar la iniciativa para sacar a Naru de allí. Solo era cuestión de decidir qué tipo de comida para atraer a Naru. El plan era, ahora Guangzhou debe seguir adelante y hablar con los vendedores. Pero ¿qué hay de Chang Sai-kui? Ahora era como un salvaje yendo de compras por primera vez en un año. Si sabía llevarse bien con los no muertos, no significaba que también fuera bueno con los humanos. Cada uno tenía sus pros y sus contras, y eso se llamaba trabajar con los puntos fuertes de cada uno. Chang Sai hablaba de forma muy convincente, pero también se aferraba a Guangzhou. Dado que se decidió, Guangzhou estaba bien con seguir adelante. Su cuerpo humano protésico era el adecuado para las situaciones en las que se encontró con la gente. Siempre había sido mala con su cuerpo, pero ahora estaba lista para mostrar sus mejores habilidades. El éxito de sus actos fue empezar por dirigirse al hombre como jefe. Ella solo quería pedir una ración de pollo frito, pero el hombre la tenía por una chica educada. La hazaña estaba hecha. Guangzhou se las arregló para pedir una ración de pollo, por lo que estaba encantada. Además, fue aún más satisfactorio que este cebo funcionara. Ya estaba observando a los suyos,
y lo más probable es que estuviera pensando en cómo robarles la comida. Intentando no delatarse, Chang Sai-kui trató de pasar lo más desapercibido posible. Pero Naru se dio cuenta de que había quedado al descubierto, así que siguió escondiéndose. La comida que eligieron no parecía sentarle bien a Naru. El olor a pollo frito era demasiado fresco. Quizás deberían haber probado algo con un olor más penetrante. El plato que le vino a la mente fue el luoxifen. Se trata de fideos de arroz con caracol de río, una sopa de fideos china que desprende un olor acre y desagradable, que puede llenar el peso de un restaurante e incluso las calles circundantes. El sabor del luoxifen se identificó como intenso más que picante. Mezclaba ricas notas de salsa de soja con cálidos toques de jengibre y ajo, creando un atractivo bouquet de sabores. Se percibía con fuerza, sobre todo cuando el plato estaba recién cocinado. Chang Sai-kui este aroma parecía bastante atractivo. Wang Shou era de una opinión diferente. Sin embargo, lo importante es que a Naru le guste. Escupiendo en su intimidad, se subió literalmente a la mesa y observó este plato, pero no se lo comió. Chang Sai-kui metió la pata y se disculpó por ello. Recordó cómo Naru había huido de él la primera vez que se vieron. No había nada más emocionante o frustrante, quizá incluso peligroso, que aquel encuentro. Todo sucedió porque Naru vio que alguien sentía una fuerte atracción por ella, que fue introducida por la locura de Naru. Cuando la gente está llena, está relajada. Así que Naru fue a donde olía la comida. Naru no buscaba comida, sino un ambiente relajado. Wang Shou fue incluso sorprendido por este tipo de conversación. Le pareció incómodo que estaban discutiendo aquí. El trabajo de Wang Shou era averiguar los no muertos entre la multitud. Ellos no se conocían desde hace mucho tiempo, pero Chang Sai-kui entendido lo difícil que esto era para Wang Shou. Il a donc suggéré à la jeune fille de se détendre pour la journée et de manger de la nourriture humaine. No podía relajarse porque, en primer lugar, no entendía por qué lo hacía, y en segundo lugar, se sentía muy avergonzada. Chang Sai-kui sabía por qué estaba haciendo esto. Realmente quería cambiar esta atmósfera tensa entre ellos y finalmente mejorar su relación. Wang Shou était gênée comme une petite fille, mais elle osait enfin se confier à quelqu'un pour la première fois. Le poulet frit était manifestement délicieux, en tout cas bien plus savoureux que le luoxifen. Mais ce qui lui plaisait le plus, c'était la situation dans laquelle elle se trouvait. Ahora Naru tampoco encontraba a Chang Sai-kui tan intimidante como antes. Esta vez empezó a mirarle desde otra perspectiva. Il a commencé à l'aimer tellement que son corps a été enveloppé par la transformation. El monstruo, que antes parecía un simple pulpo, se convirtió en una chica increíblemente hermosa. Como una niña muy pequeña, frotaba con la mano el borde de la camiseta de Chang Sai-kui. No podía hablar y solo pronunciaba las palabras ru o rua, insinuando que se alimentaba de luoxifen. Y pensar que Naru había conseguido transformarse. Chang Sai-kui y Wang Shou estaban simplemente conmocionados. El señor inmundo le dijo a Wang Shou que la transformación de Naru demostraba su comprensión de las cosas. Ella se transformó después de que los otros fueran encantados. Si la chica no recordaba mal, antes de la transformación de Naru había una profunda impresión de la parte trasera de su alma. Pero, ¿cómo afectará la aparición de la niña a Chang Sai-kui? Naru empezó a llamar la atención a su manera y a chillar en su propio idioma. Chang Sai-kui era un telépata bizarro autoproclamado, pero de momento no entendía lo que Naru decía. Sus conocimientos no eran suficientes con ese nivel de empatía. ¿Pero leer la mente no era un superpoder? Una persona normal como Chang Sai-kui podía hacerlo. Wang Shou estaba pensando ahora. Si Chang Sai-kui era la persona más normal de la Tierra, ¿no significaba eso que no quedaban personas normales en el planeta? Los adultos estaban absortos en sus propios pensamientos y no prestaban atención a Nara en ningún momento, así que ella decidió actuar, lamiendo el dedo de Chang Sai-kui. El tipo estaba completamente desconcertado y no entendía por qué ella había hecho eso. Pero finalmente, exhalando y como rindiéndose, decidió alimentar al pequeño de sus manos. Como un polluelo recién salido del cascarón, estaba comiendo fideos de las manos de Chang Sai-kui. Pero ni siquiera tuvo tiempo de tragarse los fideos antes de que los hilos que ataban su cuerpo tiraran de ella hacia atrás. Los chicos consiguen que este bizarro se deshaga de su defensa, pero acaban arrepintiéndose. El desconocido que les seguía, sin embargo, se mostró sumamente agradecido y apreciativo. Chang Sai-kui se sorprendió de que todavía hubiera alguna persona que pudiera ver a Naru. Antes y después de la transformación, la gente corriente no sería capaz de ver a ningún monstruo. Pero ese era también todo el problema. Chang Sai-kui no era miembro de la comunidad lunar, pero podía ver rastros del bizarro. Por lo tanto, Chang Sai-kui y Wang Shou se decidió a tomar Chang Sai-kui y Wang Shou con ellos.
No iban a rendirse así como así. Pero Chang Sai-kui quería entender qué estaba pasando, así que exigió una explicación a Guang Shou. La historia era larga, así que Guang Shou prometió contársela cuando regresaran. La muchacha nunca había pensado que aquí se encontrarían con esos desalmados. Lo único que podía decir ahora era que eran enemigos acérrimos, y que antes de irse iba a darles una lección y salvar a Naru. Naru tampoco era una marioneta sin agallas. Estaba intentando tomar algunas decisiones además de que la solución de su campaña se estaba filtrando. Après avoir découvert cette solution d'agitation, Chang Sai-kui pouvait maintenant utiliser pleinement sa force. Le scientifique et son équipe n'avaient certainement pas envisagé ce résultat, et étaient maintenant enveloppés dans des tentacules qui, avec plus de pression, pourraient les étrangler. Parecía como si realmente no pudiera ser, pero el forastero se atrevió a suponer que Chang Sai-kui no era un humano, sino también un bizarro. Pero parece que Chang Sai-kui sobreestimó a estas personas. Estas personas ni siquiera tenían armas, no representaban ninguna amenaza para los chicos. Pero tenían una especialidad. Estas personas tenían sus ojos modificados para que pudieran ver el bizarro. La petite fille s'était contrariée parce que toute la soirée était gâchée, mais Chang Sai-kui lui a promis qu'il l'aiderait à rendre la solution plus tard. Estos cabrones tampoco han venido a pie, sino en un coche hospital. Guan Shou se dio cuenta de que hay un paciente mental confirmado en este coche. Estaba claro que los capturados por este grupo no eran gente corriente, y además, ella, la chica del coche, también podía ser una víctima. La aterrorizada enferma mental salió del coche como si temiera que alguien fuera a atacarla. Pero tras darse cuenta de que todo iba bien, y de que todos sus enemigos ya estaban fuera o muertos, se abalanzó sobre ellos para vengar las nueces de Betel que le habían quitado. Cuando vio al monstruo, se dio cuenta de que, después de todo, alguien había conseguido atraparla. La mera mención de que Naru era un monstruo enfurecía a Chang Sai-kui, y cada vez entraba en la discusión y defendía a Naru. Pero a la desconocida no le importó mucho. Según su costumbre favorita, siguió masticando sus nueces de Betel. Pero no eran unas locas cualquiera, se ponía a la defensiva y arremetía contra todo el mundo por ellas. Estas nueces le otorgaron una boca enorme, su mandíbula sustituida por un arma que era tan buena como su boca. El objetivo de esta loca no era Chang Sai-kui, estaba más interesada en la indefensa Naru. En cualquier caso, Chang Sai-kui defendió a la inocente niña y la protegió. Pero asustada por toda la situación, volvió a convertirse en un monstruo. Ella estaba mucho más segura en su primera forma porque gracias a ella, podía esconderse en el cuerpo de Guan Shou. Una vez que Naru estaba a salvo loca, ya no tenía a quién atacar. Era hora de hablar. Me importaba mucho. ¿Por qué el tipo le había mentido? Chang Sai-kui podía ver a los monstruos, pero la engañó la última vez. ¿Por qué? Para sacar algo en claro, aceptó que realmente no los había visto antes. Pero ahora las cosas habían cambiado. Pero esas palabras sonaron como un insulto. Tras su primer encuentro, la chica supo que estaban unidos por los hilos del pasado. ¿Había conseguido suponer que era parecida a Chang Sai-kui? Toda esta conversación puso muy tenso a Chang Sai-kui, incluso le repugnaba la idea de que él y esta doncella pudieran tener algo en común. Observando en silencio, Guang Shou se dio cuenta de que el extraño también pertenecía a la Corporación Lunar. Ese mismo maldito grupo de gente que nunca dejaría de cazar Bizardro e intentar revivir la luna. Especialmente ahora, la transformación de esa loca de nivel a que superaba la fuerza de toda esa turba armada. Guang Shu se sintió obligado a intervenir en este asunto, pero Naru estaba muy tranquila, ahora necesitaba hacer algo. Si el enemigo era más fuerte que Guan Shou, era poco probable para ella para salvar a todos. Chang Sai-kui estaría mejor huyendo ahora mismo. Después de todo, esto era todo lo que podían hacer ahora mismo. Pero ni siquiera pensó en retirarse, porque tenía una Blitzkrieg. La oponente tampoco pensaba rendirse, pues las fuerzas estaban de su lado. Su habilidad era un Relatersky Parlanchín. Sus dos habilidades naturales se enfrentaron en la misma batalla. Quizás Chang Sai-kui se equivocó al enfrentarse a esa chica. Su habilidad también incluía la oportunidad, adhesión a la que apostó. El tercer ojo ya había notado las neurotoxinas superdensas, pero no había forma de parar. Todo iba más o menos normal. Il lutta de toutes ses forces, mais à un moment donné, il se retrouva dans un espace qui lui était inconnu. Il était complètement vide, comme s'il était dans l'espace. En medio de este vacío, se oyó el grito de una mujer que ya había oído una vez. La chica estaba a punto de ser atacada por monstruos. Cette fille lui était familière. Elle lui demanda à nouveau si Chang Sai-kui pouvait voir les monstres. Elle pria pour qu'il la sauve, car elle ne voulait pas mourir. Podría haber parecido increíble por parte de la chica, pero Chang Sai-kui estaba completamente desconcertado.
No entendía de qué clase de monstruo estaba hablando. De todas formas, ¿qué le pasaba a esta chica? ¿Realmente estaba tratando de llamar la atención de esta manera? No fue así. Al menos ella lo negó. E intentó convencer al tipo de que nunca intentaría llamar la atención de esa manera. Chan Sai estaba aún más disgustado por esta chica. Ya se había hecho una reputación y ¿realmente esperaba que esos trucos sucios funcionaran con él ahora? Le enfurecía tanto que Chang Sai-kui estaba dispuesto a engrasarla hasta el suelo, pues no veía ni una pizca de humanidad en ella. Por un momento cayó en la cuenta. Trató de darse cuenta de lo que acababa de pasar. Chan Sai-kui no hizo nada de esto, lo que significaba que todo era una ilusión. Además, es solo una escena con él en ella. El desconocido seguía esperando a que el tipo acabara por discernir el juego. Este malentendido había sido su principal problema desde el principio. Chang Sai-kui se asustó al ver a su oponente y trató de convocar inmediatamente una Blitzkrieg. No funcionó, y no tenía nada de qué preocuparse. Aquí estaban a salvo, y nadie podía hacerles daño. Esperaba que Chang Sai-kui la comprendiera, pues él, como ella, simpatizaba con todos los bizarros, y, además, eran compañeros. Ella quería que el chico aceptara su propuesta para que pudieran convertirse en uno. Juntos podrán matar a los monstruos que los oprimían. Su enfrentamiento fue mucho más allá de los límites de la conciencia. Desde fuera en realidad se parecía a esto. Se unieron y al mismo tiempo se durmieron. Nadie que observara podría siquiera adivinar que se estaba librando otra batalla. Guangzhou no conocía la fuerza del oponente, pero vio que era una gran oportunidad para acabar con todo. Mientras reflexionaba por qué se habían detenido, Naru salió de su guarida y la chica no pudo hacer nada para evitarlo. Naru decidió tomar el asunto en sus propias manos, o más bien en sus propios tentáculos. Chang Sai-kui es un hombre que tiene la capacidad de ver criaturas extrañas desde que nació. Toda su vida la había rodeado de él y de otras personas, pero solo él las había visto. A veces observaba que estas criaturas se peleaban entre sí, y a veces estos sucesos se aferraban a las personas. Al principio nuestro protagonista era un perfecto terror, pero con el tiempo se enfrentó a la existencia de monstruos más horribles. Ese día le pareció que lo mejor para él sería desaparecer. Estos flashbacks eran tan extraños. ¿Por qué recordaba ese día? Todavía recordaba todo lo que había pasado desde entonces. Completamente envuelto en la hipnosis y en sus recuerdos, Chang Sai-kui vio a quien había conseguido despertarle. Al notar que la víctima empezaba a recobrar el conocimiento, la loca dejó de alimentarla. Naru. Este monstruo era como un ángel del cielo en este momento, que había sido enviado a rescatar a Chang Sai-kui. El ambiente era un poco inquieto, lo que ella pudo notar por sí misma. Pero por otro lado, también había un ambiente sereno, que le pareció agradable. Pero probablemente era irónico. Este lugar es el reino mental de esta loca. Finalmente, ha llegado el momento crítico para comer Chang Sai-kui. Por supuesto, no podía permitir que la frustraran en su intento de apoderarse de la víctima. Muy interesante. Para Chang Sai-kui casi organizó una comida completa, pero decidió devorar a la chica por completo. ¡Qué injusticia! Pero quizás el extraño solo estaba enfadado. Naru podía sentirlo muy bien. Y en realidad, la locura era difícil de tratar con más de una persona a la vez. En cualquier caso, no podía perderse semejante chuchería, así que decidió devorar a la chica. Parece que no era tan fácil. Naru estaba literalmente fuera de la liga de este monstruo. Como una mariposa liberada de su capullo, Naru desgarró la boca de la loca como si no le hubiera costado nada. Mientras la carne de las mandíbulas seguía volando por ahí, Naru decidió hacer algo con ella. Consiguió el globo perfecto del tamaño de un globo ocular. Debido a esto, la loca no pudo recuperar la lengua. Su boca quedó completamente destrozada, pero le quedaron unos cuantos colmillos. Dans l'espoir que le ballon fasse du bien, Naru commença à l'avaler ostensiblement. Solo que no estaba nada sabroso y la chica tuvo que escupirlo. En cualquier caso, percibió una mezcla de humano y criatura. Eso significaba que se enfrentaba a un humano mutante que había consumido muchas criaturas. Fue pésimo, pero por otro lado, si Naru no se comía a esa loca, no podría recuperar a su querida. Mientras esta semblanza de humana intentaba darse cuenta de que había sido herida en su propio subconsciente, Chang Sai-kui trataba de liberarse de sus garras. Nunca se había encontrado con monstruos como Naru. Confiada en su victoria y en su subconsciente, no esperaba ningún truco así que no se reaseguró de antemano. Lentamente, Naru se acercó más de lo que estaba asustando a la loca. Naru era solo un monstruo que no podía ser derrotado en el reino mental. No es de extrañar que esta psicópata tuviera ahora miedo de ella. Pero, ¿y si nos reunimos juntos? Naru no dudaba de que a esa chica le gustaría.
Al despertar por fin en la vida real, se sobresaltó y empezó a tocarse la lengua, que ya no estaba allí. Al mismo tiempo que ella, Chang Sai-kui también despertó, pero aún no entendía muy bien cómo la había destruido. Estando cerca, Naru se apresuró a explicarle todo. Después de todo, hace un momento ese psicótico le había destrozado la psique, pero ahora todo estaba bien. Como pago, Naru le pidió que se quedara con todo. Naru consiguió ver el pasado de Chang Sai-kui. Sorprendentemente, era muy sabroso. Durante todo este tiempo, Chang Sai-kui no solo no pronunció palabra alguna, sino que ni siquiera pudo pestañear. Las secuelas de esta batalla le habían pasado factura. Guangzhou estaba muy preocupada y trató de llamar a Chang Sai, pero este seguía sin contestarle ni responderle siquiera. Pero el sonido que solía hacer Naru atrajo a ambos y sacó a Chang Sai-kui del espacio. La chica volvió a fingir que no podía hablar y emitió sonidos parecidos a los de Ru. Estaba claro que estaba muy preocupada, pero Chang Sai-kui no podía entender lo que acababa de ocurrir. Además, Naru era un gran ojo o un ser aparte. Seguía adivinando e intentando determinar cuál era su fantasía y cuál la realidad. Pero fuera lo que fuera, Naru era la chica más fenomenal que había conocido. De vuelta en su territorio, Chang Sai-kui decidió ayudar a su monstruo poniéndole, digamos, algo parecido a unas botas. Debería haber sido suficiente, pero estorbaría un poco al caminar. A partir de ahora, nunca se perderá, ni siquiera fuera de la luna. Para Chang Sai-kui, no era nada. Lo más importante era hacerla feliz, y entonces él también lo sería. Pero, ¿cuál fue la sorpresa por parte de Guangzhou y Naru? Por eso, Jin Ren estaba satisfecho, y todo gracias a que Chang Sai-kui fue capaz de manejar su tarea. Era la primera vez que Jin Ren podía observar a un humano llevarse así con un bizarro. Jin Ren temía que esta actitud terminara muy pronto, pero resultó que Chang Sai la había sorprendido más de lo que había previsto. Según historias y leyendas, los humanos han dañado a multitud de criaturas y también las han mantenido a menudo atemorizadas. Las mismas serpientes fueron en su día víctimas del desprecio humano. Pero las serpientes son en realidad muy tímidas y precavidas. Se defendían de cualquiera que estuviera cerca. Algunas personas podrían vivir en armonía con las serpientes si las entendieran. Los gorriones también se consideraban una de las 4 plagas, y ahora se habla de ello en todo el mundo. La gente temía los hocicos blancos y las largas patas de las arañas, pero estas seguían siendo las que hacían poco o ningún daño a los humanos. El predominio de la racionalidad sobre el miedo es la cumbre del desarrollo humano. Por eso Chang Sai-kui entendía perfectamente a los bizarro. Este método les ayudaba a existir sin dañarse mutuamente. Pero Guangzhou era de otra opinión. Después de todo, las criaturas son peligrosas porque hacer daño está incrustado en sus instintos. Si el hecho de que estuvieran haciendo daño a los humanos no se podía detener. ¿Creía Chang Sai-kui que era posible llevarse bien con los humanos? Guangzhou ya había respondido a esta pregunta, porque ella misma acababa de hablar recientemente sobre algunos aspectos de la humanidad. Si tal cuestión se plantea, ¿no la gente lucha? La gente no parará hasta trazar una línea de sangre. Pero no se podía decir lo mismo de todo el mundo. ¿Eran las criaturas tan peligrosas que ni siquiera Chang Sai-kui sería capaz de manejarlas? Jin Ren était l'exemple parfait du fait qu'elle ne se dérobait jamais à ses devoirs. Elle recueillait toujours des créatures dangereuses et les soignait. Après tout, c'était son devoir. A Chang Sai-kui no le dejó en paz la banda de tipos que les había atacado hoy. Dudaba de la decisión correcta, o mejor dicho, dudaba de si habían hecho lo correcto al dejarles allí. Esa pandilla. Quizás pasaron por algo como la toma de la luna. Esa loca sobrevivió, pero probablemente pensó que habría estado mejor muerta. El desconocido la llamaba su caballero por alguna razón, pero estaba muy avergonzado por la derrota de la chica, y no solo él. Después de todo, esta derrota era una gran desgracia para la captura de la luna. Cuando Lord Baron vio por primera vez la cara bonita de esta chica, era completamente diferente. Ahora ni siquiera quería oír sus excusas. No tenía ni 12 años cuando las nueces de Betel le secaron los labios. El acoso escolar le destrozó el cuerpo, y las drogas le paralizaron la mente. Además, estaba desesperada y era incapaz de controlar su vida. Y Lord Baron la salvó. No solo la curó del influjo bizarro, sino que también le dio mucho poder. El señor tenía grandes esperanzas puestas en su cuenta. Habían de reparar las criaturas y tomar posesión de ellas. Bajo su liderazgo, sin olvidar a los barones y vizcondes, la muchacha tuvo la oportunidad de convertirse en duque de Captura la Luna. El señor le había dado bastante e incluso mucho para lograr todo esto, pero a cambio solo le pedía una cosa:
no la cagues. ¿Cómo pudo la chica traicionarlo después de eso? ¿Cómo pudo perder todo el poder que el señor le había dado? Casi no tenía fuerzas para hablar, pero de algún modo se le escapó una disculpa y pidió otra oportunidad. Pero esta chica era solo un peón y no tenía ningún valor, que por cierto el señor tendrá muchos más. Los recursos se extraían con demasiada lentitud, lo que socavaba el progreso de la exploración lunar. Los bizarros eran malvados y peligrosos, sencillamente eran enemigos de la humanidad, como creía el señor. La capacidad de convertir los recursos en energía es el mejor destino para estas cosas. La máxima misericordia humana. La luna dirigida por las criaturas iba a caer. Este mundo iba a pertenecer al nuevo orden que se apoderaría de la luna. Ese era el objetivo del señor y sus compañeros. El señor estaba dispuesto a destruir a cualquiera que osara interponerse en su camino o le desagradara de algún modo. Además, ya tenía una foto del que se atrevió a destruir a su caballero. El señor deseaba una reunión personal, con este traidor a la humanidad. Desde los insólitos días del trabajador con el mal, nuestro protagonista tuvo que volver aún a la rutina escolar habitual de un estudiante de instituto. No le gustaba el colegio porque allí no tenía aliados. Todo el mundo cuchicheaba y maquinaba sobre él al margen, y le llamaba una especie de desapegado. Se dijo de él que había firmado un acuerdo con la escuela. Es decir, que su asistencia no se tendría en cuenta durante los exámenes, aunque estaba fuera de lugar, incluso en un colegio privado, y además era injusto para los demás alumnos. Los celos aún tenían cabida en el cerebro de los estudiantes de secundaria. Además, desde que se matriculó en esta escuela, Chang Sai-kui ha ocupado el primer puesto en todo y siempre, no importa dónde haya participado. Este recién llegado inmediatamente tomó a Chang Sai-kui como su estrella libre. De repente quería ver lo que este zoquete podía hacer. Pero, antes de ir a un enfrentamiento, la chica lo detuvo. Chang Sai-kui era el mejor en educación física. Incluso superaba la fuerza del profesor. Todos lo sabían. Por eso, el compañero aconsejó al recién llegado que ignorara a Chang Sai-kui. Y con razón. Corrían rumores de que sus compañeros de clase le acosaban constantemente cuando era niño. Esos niños acabaron desapareciendo. Por mucho que la dama pensara que Chang Sai-kui debía respetar su origen humano, podía considerar la búsqueda de criaturas como un trabajo a tiempo parcial, pero anteponiendo su vida como humano. Gracias a la guía de Jin Ren, Moonrise sigue el camino de la coexistencia armoniosa. Si la gente se uniera completamente a la salida de la luna, sería contrario a la intención de la señora de invitarles. Bueno, ahora era el momento de volver a la información sobre la exploración lunar. Guang Shou debía ponerse en contacto con Chang Sai-kui en cuanto tuviera un momento. En resumen, si no fuera por Lady Jin Ren, era poco probable que Chang Sai-kui hubiera vuelto a la escuela, así que hablar con su colega era algo que tenía tiempo de hacer. El caso se refería a Moon Capture. Moon Capture era una organización humana, no publicitada anteriormente. Se desconocía la fecha de su fundación, tal vez décadas, tal vez siglos atrás. Absolutamente todos los miembros de la toma de posesión de la luna son humanos, pero no eran sangre pura. Cazaban a los muertos vivientes, intentando por todos los medios arrebatarles sus poderes. Chang Sai-kui adivinó que los miembros de la captura de la luna eran híbridos humano-criatura. Los miembros y la fuerza de las criaturas se trasplantaron quirúrgicamente a cuerpos humanos. Así es como la captura de la luna trató a los no muertos. Esto significaba que aquellas criaturas a las que se les habían arrebatado sus miembros y poderes, esas desafortunadas criaturas eran consideradas un mero recurso y desechadas como basura. La captura de la luna se basaba en un estricto sistema de títulos imperiales de mayor a menor rango. Se subdividían en duques, marqueses, condes, vizcondes y barones. Aquella mujer no debía de ser un varón, pero sí más alta que el caballero que acababa de unirse al asalto a la luna. La fuerza no es un factor determinante para el estatus en la captura lunar, pero es poco probable que pueda con un caballero, y mucho menos con un miembro con título de la captura lunar. Si ocurre que, por ejemplo, Chang Sai-kui tiene que enfrentarse a la captura, debe retirarse inmediatamente. Aquellas palabras fueron como una pesadilla de la que despertó. Pero algo iba mal en el aula, como si hubiera habido un apagón. Se hizo muy oscuro, aunque normalmente debería ser más luminoso a esta hora, y también muy ruidoso. No había nadie en los pupitres, solo cuadernos y las pertenencias de alguien. El aula estaba completamente desierta, como si a todos se los hubieran llevado los extraterrestres. Chang Sai-kui no oyó a nadie y no se oía ningún ruido. La escuela estaba completamente vacía. Solo quedaba él y otro señor.
Chang Sai-kui supuso que este señor había venido expresamente a vengarse, pero no entendía por qué el oponente había elegido tal lugar. Tras evaluar el aspecto del señor Chang Sai-kui, llegó a la conclusión de que se enfrentaba al jefe de la captura lunar. El jefe se sintió muy halagado de que el joven se hubiera dado cuenta tan rápido de quién era. El señor se convenció por fin de que aquel chico era fuera de lo común. Resultó que no había venido por venganza. El señor estaba muy agradecido a Chang Sai-kui por ayudarle a regular sus pérdidas deshaciéndose de los lazos débiles por adelantado. Pero a Chang Sai-kui no le pareció gran cosa. No era nada para él, así que le pidió al jefe que se largara de aquí. Pero el señor ni siquiera pensó en eso. Necesitaba gente, y la falta de ayudantes era muy frustrante. El señor le estaba haciendo a Chang Sai-kui una oferta muy generosa para que se uniera a la captura de la luna y ocupara el lugar de aquella mujer. Los de la toma de posesión de Luna también eran un coñazo. Pero a él le daba igual, y quería despedirse de ese pavo cuanto antes. Solo una cosa, Chang Sai-kui no se dio cuenta de que no era una sugerencia. Era una amenaza. Hasta que nuestro héroe acepte esta propuesta, la gente será asesinada una a una. Quedó claro por qué la escuela estaba tan silenciosa y no había nadie allí. El señor se había apoderado de toda la escuela y tenía a la gente como rehenes para amenazar a Chang Sai-kui. Pero, ¿por qué iba a preocuparse Chang Sai-kui de sus insignificantes vidas? Estas personas eran solo una multitud sin sentido para él. Por un momento le cogió por sorpresa, pero al mismo tiempo vio en el joven colegial un digno adversario o un posible aliado. Al señor le gustó mucho la respuesta de Chang Sai-kui. Después de todo, eso era exactamente lo que se necesitaba para un salto mortal. Pero si el tipo estaba rompiendo esa comedia, ¿cómo podía pensar el señor en bajar la guardia? Por supuesto, estaba muy ansioso por poner a prueba al joven. Este destello de luz repentina procedente del señor cegó los ojos del muchacho. Pero cuando el destello de luz desapareció y pudo ver con normalidad, Chang Sai-kui no encontró a nadie cerca. Intentó mirar por todas las esquinas para encontrar al señor desaparecido, pero no había forma de que sintiera que el señor ya estaba cerca de su pie. Sin embargo, el señor le pilló desprevenido porque ni siquiera podía entender de dónde había salido aquel. Pero en cualquier situación poco clara, Chang Sai-kui convocaría su Blitzkrieg. Antes incluso de que pudiera usar este poder, el oponente estaba detrás de él. Tal vez su objetivo era averiguar qué poder le había otorgado la salida de la luna. Una Blitzkrieg de las llamadas partículas excitadas. Pero no era como el poder de Shen. Hay mundos entre la fuerza del señor y la fuerza de Chang Sai-kui. Lo que el señor de hecho estaba demostrando ahora con un claro ejemplo. Este poder. Largos tentáculos envolvieron el cuerpo de Chang Sai, formando así algo parecido a una cuerda fuerte y elástica. Comparado con la fuerza de Moonrise, Chang Sai-kui no tenía nada que envidiar a este señor. Chang Sai-kui alguien trató de llamar, pero al ver esto el señor inmediatamente destruyó el teléfono, no queriendo un tercer extra. Al barón Egan lo que más le disgustaba era que otros metieran las narices en sus asuntos y le dieran la vuelta a la tortilla. Engaño tras engaño, excusa tras excusa. ¿Realmente era todo para su propio beneficio? ¿Por qué no te apoderas del mundo y lo conviertes en un lugar donde puedas hacer lo que quieras sin esas cosas? ¿Pero qué iba a hacer el barón Egan con Chang Sai-kui? Sin mentir, el señor respondió con extrema honestidad, pues en este mundo ganaría el control sobre Chang Sai-kui. Y una vez que lo controle, reclamará el poder para una toma de posesión lunar. Pero todos sus ambiciosos sueños y aspiraciones se vieron interrumpidos. Se daba cuenta de que Chang Sai-kui era alguien parecido a un malvado lanzador de hechizos. Aunque el señor les había trasplantado y cambiado su apariencia en un cuerpo humano, el hecho de que eran bizarro permanecía inalterado. Ahora sus poderes eran iguales y no muy diferentes entre sí. La única diferencia era que el señor controlaba el poder de la impureza un poco más hábilmente. El barón Egan confiaba en que su fuerza debería haber sido capaz de hacer añicos a este tipo. Ahora estaba acorralado porque Chang Sai-kui había encontrado su oportunidad. El señor no se lo puso difícil a Chang Sai-kui de ninguna manera. Por suerte tenía un buen expediente académico, y además se le daban muy bien las criaturas. ¿Sabía esto el barón Egan antes de correr por el mundo haciendo lo que le daba la gana? Desde cortar la electricidad y crear destellos de luz de las fuentes hasta liberar tentáculos de los enchufes, no se parecía en nada a la fuerza de Sheng. El propio señor recordó a Chang Sai-kui que sus poderes eran similares. El barón Egan seguía dudando de sus palabras. No podía creer lo que estaba pasando y no podía adaptarse a la situación, así que siguió amenazando al joven con que no podía irse.
Si un mutante patético como el Barón Egan podía irse, ¿por qué no Chang Sai-Kui? La barrera de partículas en el cuerpo de Chang Sai-Kui fue completamente destruida. Esto le dio la capacidad de disparar. Lord cometió 2 errores en este combate. El primero fue subestimar a su oponente, y el segundo, no ser capaz de adaptarse a los nuevos acontecimientos. Si hubiera contemplado la situación desde otra perspectiva, el resultado podría no haber sido tan nefasto. Pasara lo que pasara, nadie podía interponerse en el camino de los tentáculos cargados de Chang Sai-Kui. ¿Creía el señor que podía hacer lo que quisiera? Pero era una creencia errónea, y su arrogancia fue su perdición. Su ser humano carecía de la fascinación por las criaturas. Chang Sai-Kui empujó al señor y así le hizo enfadar más de la cuenta. Ay, era tan difícil contener la arrogancia. Pero al provocar al Barón Egan, probablemente solo estaba empeorando las cosas para sí mismo. En ese caso, el señor lo consideró indigno de la captura de la luna. Por lo tanto, tomó la decisión de convertir a Chang Sai-Kui en un objeto prescindible. El flujo de viento de corriente eléctrica explosiva empujó a Chang Sai-Kui, lejos de la distancia, sellándolo así contra la pared. Un mélange de particules excitées a également été détecté, que l'ennemi a utilisé comme conducteur. Chang Sai-Kui empezó a darse cuenta de que el señor podía descargar rayos, pero también pensó que el voltaje sería mayor. Egan acababa de devaluar las partículas, pero seguía utilizándolas sin avergonzarse. Al fin y al cabo, sus poderes tenían una naturaleza común. No importaba lo que quisiera el señor. Deseaba con toda su alma ocuparse de Chang Sai-Kui lo antes posible. Pero parece que este pavo arrogante había olvidado por completo que los cables estaban del lado de Chang Sai-Kui. Le bastó compartirlos por la mitad para que se produjera un cortocircuito. Este truco era muy peligroso, pero también genial. Si no coges un segundo, te puedes quemar. Chang Sai-Kui simplemente agarró este poder, aunque no estaba familiarizado con el trueno y el relámpago. Era un riesgo increíble y un deseo de ganar al mismo tiempo. Básicamente, Chang Sai-Kui y Egan podían igualarse incluso en resistencia al rayo, pero en términos de fuerza física, el tipo era inferior al señor. El oponente, pensando que Chang Sai-Kui se había arruinado en la desesperación, se dirigía al gimnasio. Se podía suponer que había rehenes en el gimnasio. Chang Sai-Kui tenía que hacer algo urgente antes de que este señor hiciera alguna locura. En todo este tiempo, los estudiantes ni siquiera intentaron escapar porque estaban custodiados por los seises del señor. Basándose en el ruido exterior, los guardias ya habían supuesto que el señor había resuelto todos los problemas. Pero la conservación de energía de este lugar era pésima, así que el señor decidió tomar a los rehenes. Los escolares no tenían las mejores sensaciones, solo podían esperar que no los mataran. Une camarade de classe a tenté de la calmer, car la jeune fille était l'une des plus belles et des plus minces élèves. Il est fort probable que ces bandits l'attrapent et la torturent. El compañero lo sentía mucho, pero no había forma de consolar a la chica de otra manera, porque ese destino no le gustaba nada. Fue inesperado, pero decidieron empezar con este tipo. El señor lo vio como otro hombre fuerte. A los villanos parecía gustarles la bocaza del joven, y la chica expresaba su silenciosa reverencia. El Barón Egan necesitaba a esta gente para extraerles energía. Se podía ver que el índice de energía se demostraba claramente en sus tatuajes. En cuanto drenó toda la energía del tipo, se desplomó como un muñeco de trapo. Pero el Barón Egan estaba lleno de energía. La bioelectricidad le convenía más que las pilas y la energía de las centrales eléctricas. No se sabía si este joven estaba vivo o muerto, pero ahora mismo estaba inconsciente por mucho que la chica lo despertara. El corazón de este joven ya no latía. Y era obvio, porque el Barón Egan le había quitado toda su energía bioeléctrica. La chica no tenía rabia para expresar toda su indignación. Las lágrimas acudían a sus ojos y las malas palabras salían de su boca, pero el señor no lo iba a dejar pasar. El barón estaba seguro de que esa chica ni siquiera tenía fuerzas para resistirse. Además, ni siquiera merecía convertirse en su cena. Pero su dulce conversación fue interrumpida por la Blitzkrieg de Chang Sai-Kui. Me pregunto si la bioelectricidad es tan potente, o si el electromagnetismo es más fuerte. Todos conocían a Chang Sai-Kui como escoria, y en tiempos normales de paz se habrían sorprendido por su brazo. Pero ahora mismo, era como una paja de salvación para ellos, y no se sorprendieron por sus habilidades, ni se opusieron a ellas. Aunque no le importaban esos compañeros, no perdía la oportunidad de ayudarles porque no le resultaba difícil. Los corazones de sus compañeros empezaron a latir gracias a la fuerza de Chang Sai-Kui, pero su vida ya no sería la misma. El único que no estaba contento con la aparición de Chang Sai-Kui era el propio Lord Egan.
Le molestaban esos trucos de los libros, o más bien que el tipo los hubiera probado con él. Pero, ¿quiénes son las criaturas? Desde el punto de vista del Señor, ¿podría ser una fuente de energía eléctrica modificada? El varón no tenía ningún encanto de criatura mística, ni habilidad con la electricidad. Es solo un hombre hambriento de poder que tiene poderes especiales y se cree rey. Tal sugerencia le hizo reír al principio, pero después se preparó para responder no solo con palabras, sino con el nuevo poder que había absorbido de esas mismas personas. Cualquiera que subestimara al varón Egan tenía que morir. Era su voluntad. La situación era crítica, pero la chica se sentía más o menos normal, y se dio cuenta de que aquel tirano estaba chupando la energía de sus subordinados. ¿Veremos ahora el verdadero poder de Lord Egan? Su esfera de trueno creó un enorme vórtice en la sala del gimnasio. Lentamente, Torbellino se dirigió hacia Chan Sai-kui, que ya estaba preparado para responder. Había muchos discípulos cerca de él que se escondían a sus espaldas, así que antes que nada pensó en sus vidas. Chan Sai-kui fue capaz de crear una enorme jaula de Faraday para proteger a todo el mundo. Una jaula o escudo de Faraday es un espacio cerrado para impedir el paso de campos electromagnéticos. El tipo sabía lo que hacía. Su jaula de Faraday interfirió en la recepción del varón Egan, pero ¿cuánto tiempo podría durar ignorando su poder? Pronto la jaula se derrumbó. El señor contaba con que al joven no le quedarían cartas de triunfo y entonces podría derrotarlo. Ya capturado en las ataduras del enemigo, con el borde de su ojo, Chan Sai-kui notó el charco. A su cabeza se le ocurrió una idea. Inmediatamente se zambulló en la piscina. No le hacía daño ahogarse, pero aunque se ahogara, para él era mejor quemar el cuerpo del señor, aunque su vida estuviera en juego. La actitud del señor hacia Chan Sai-kui era especial, pues para él, el tipo era algo más que prescindible. Chan Sai-kui estaba tan asombrado por esta cortesía que convocó su Blitzkrieg. Toda la fuerza de la que estaba hecho el señor fue absorbida por la batería que estaba sumergida en el agua. Orgullosamente tenía tantas preguntas en la línea de ¿cómo hizo el tipo para sumergir la batería en agua? ¿Por qué el agua interfiere con la conducción? Resulta que la mezcla de partículas excitadas es esencialmente su propia suciedad y puede utilizarse para formar un escudo hermético. Y en este momento, Chan Sai-kui ya había limpiado el charco de impurezas y partículas excitadas. Por lo tanto, en el agua clara de aislamiento, el señor solo podía moverse hacia la mezcla concentrada de partículas excitadas. Y si no hay impurezas allí, entonces los poderes del señor ya no permitirán que se convierta en carne. En el momento en que Lord Egan dejó su parte del bizarro abierta a su oponente, es decir, Chan Sai-kui, el destino del Lord quedó sellado. Ce combat était destiné à Chan Sai-kui. Grâce à ses connaissances et à son courage, il a pu vaincre le membre de la capture de la Lune dont ils essayèrent de le protéger. Gracias a seres humanos valientes como Lord Egan, a Chan Sai-kui le gustaban cada vez más las criaturas. El señor se encontró en un lugar que echaba mucho de menos. El varón de captura lunar, Lord Egan, en este dios inexplorado, conoció a Lady Jinren. El señor lo había adivinado antes, pero ahora estaba convencido de que Moonrise estaba encubriendo a Chan Sai-kui. En cuanto el varón se sintió libre, la captura de Moonrise pasó a formar parte de sus planes sin falta. Y después, incluso el imperial de Moonrise ya no valdría nada para él. Solo con sus poderes. No es probable que lo logre, porque no tenía ninguno. Shinren podía ver realmente lo que Chan Sai-kui le estaba diciendo. Delante de ella había una persona ordinaria ávida de poder y sin ningún rastro de sustancia. En ese caso, Shinren podría tratar con él fácilmente. El hombre estaba completamente confundido porque sabía que los poderes Bizardro eran eternos. Pero ahora ese poder había desaparecido y no entendía quién se los podía haber quitado. La esperanza de vida de las criaturas en el cuerpo del Señor superaba con creces la suya. No podía evitar vivir o morir con él. Un día será demasiado viejo y su cuerpo humano no podrá resistir este poder. Ese poder lo quemará hasta los cimientos. Tal era el mundo que el karma estaba presente en absolutamente todo, y Lady Jinren solo podía acelerar ligeramente este proceso. El varón Lord Egan estaba recibiendo lo que se ganó. Su cuerpo se había convertido por completo en cenizas, pero Jinren tenía la premonición de que aún ocurriría algo, así que decidió cerrar y mantener los ojos cerrados. Después de todo, si de repente lo ve, puede que no le guste el hecho de estar viendo el fin del mundo con sus propios ojos. Finalmente, cuando todo terminó, Guang Shu y Chan Sai-kui pudieron encontrarse al salir la luna. Todo parecía funcionar y resolverse sin problemas, pero la chica nunca pensó que vería al chico así.
Estaba deprimido y carecía por completo de emociones, incluso cuando su malhablado favorito estaba cerca. Pero los pensamientos de los eventos pasados no lo dejaban ir, a pesar de que habían quedado muy atrás. No era algo malo de lo que le costara hablar, así que decidió hacerlo. Hace mucho tiempo, Chang Sai-kui fue envenenado por hablar del fenómeno bizarro. Fue atacado por turbas. Cuando ocurrió pensó que iba a morir. En ese momento sintió miedo por primera vez desde que nació, pero al mismo tiempo, alguien vino a rescatarlo. Esta chica, al igual que Chang Sai-kui, había visto a los bizarros e incluso los entendía. Gracias a ella, Chang Sai-kui había aprendido a evaluar a las criaturas con tanta precisión. Pero un día se marchó, tan repentinamente como había aparecido. Chang Sai-kui supuso que se había ido para cambiar de lugar. Pero a medida que pasaba el tiempo, lo clavó. Y cuando Chang Sai-kui se enteró de la captura lunar, pensó que la habían secuestrado todos estos años. No necesitaba ninguna otra razón. Quería hacerse más fuerte para poder adentrarse más en la luna y conocer su paradero, sea como fuere. Con su actual nivel de habilidad, Chang Sai-kui apenas podía con su varón. Al elegir ese camino, se arriesgaba constantemente a ser emboscado por un acaparador de lunas. Chang Sai-kui no era muy bueno comunicándose, pero los humanos y las criaturas también tenían otra cosa en común. Humanos y no humanos marcaron su posición por la fuerza. Il n'y avait pas de meilleur moyen pour que les gens acquièrent du bon sens que de leur en faire avaler. Chang Sai-kui estaba dispuesto a todo con tal de que la dama Jin-ren le enseñara a combatir el agarre lunar. Al darse cuenta de que no había forma de disuadir al tipo, la señora sonrió con facilidad. Moonrise tenía un lugar que cumpliría el deseo de Chang Sai-kui. Jin-ren estaba listo para mostrárselo. Se encontraron en un vasto espacio. Era el lugar más profundo de la salida de la luna. Aquí cada criatura tenía sus propias razones para vivir aislada. Antes de continuar, la señora decidió recordar al chico el grado de peligro de la cosa impura. El primer grado era un torrente de sangre. Implicaba la capacidad de causar daños graves o pérdida de sangre. El segundo grado era la muerte. Implicaba la capacidad de matar o consumir fácilmente a la víctima. El tercer grado es el riesgo, el poder de arriesgar el mundo. El cuarto grado era el terror, una fuerza que amenazaba las bases naturales del mundo. Los bizarros menos peligrosos estaban en el nivel de riesgo. Este lugar era la prisión más verdadera para los bizarros. La criatura que se cernía sobre la dama era una sombra que podía materializar momentos del pasado. Si se la dejaba desatendida, la sombra alteraba inconscientemente el paso del tiempo, mezclando el pasado y el presente. Pero ahora podía ayudar y reunir a Chang Sai-kui con viejos amigos. Era un cadáver de un no muerto, pero ¿por qué traerlo de vuelta? Por lo que sabíamos, todo había quedado atrás. No era solo un cadáver no muerto, era el cuerpo de Blitz. La sugerencia de Lady Jin-ren fue esta: usar el bizarro que estaba dentro de Chang Sai-kui para estudiar mejor el Blitz. La pregunta era, ¿qué clase de criatura veía Chang Sai-kui si miraba de cerca? Blitz podía moverse con mucha facilidad, como si no tuviera ataduras. Esto significa que, en el fondo, el Blitz no era un parásito. Simplemente tenía que parasitar para sobrevivir. Chang Sai-kui pudo adivinar que Blitz anhelaba un renacimiento independiente. Podría decirse que el poder de perspicacia del maestro era extraño. Por el bien del renacimiento, Blitz estaba dispuesto a confiar en su maestro. Pero, ¿estaba Chang Sai-kui dispuesto a entrar en este juego para su propio beneficio? Podía tomar los restos del Blitz, pero no le daría más de ese poder, porque Chang Sai-kui debía apoderarse de él y desatar todo su poder. Chang Sai-kui confiaba en esa chica, lo que significaba que podría confiar en sí mismo. El resultado de este partido le era desconocido. Pero una cosa que Chang Sai-kui había aprendido era que el juego valía la pena y podía beneficiar a todos. ¿Jin Wen lo consideraba un ser humano como antes? Por supuesto que sí. Podría haber jurado que cuando el Blitz absorbiera suficiente alimento para renacer, Chang Sai-kui se convertiría en la misma persona que siempre había sido. Lady Jin-ren ya había preparado una sombra para un nuevo desafío. El pasado se materializó de nuevo a través del poder de la sombra. Si el pasado creado por la sombra no es más débil, entonces este varón Egan no tendrá nada nuevo. Las habilidades de tipo único actuaban de forma diferente en los distintos entendimientos. Contra tal fuerza, Chang Sai-kui decidió usar una onda eléctrica. Le baron Egan a de nouveau brûlé les étapes. Si todos los paraludes de Moon Capture son tan arrogantes e indiferentes como ellos, las bolas eléctricas deberían haberles bastado. Debido al objetivo y a las circunstancias, la tarea actual por el momento es la persecución. Pero para más tarde, diciendo buenas noches, Chang Sai-kui se desplomó sobre su costado junto con su juguete.
incluso olvidando que esta cama no era suya, era de Guangzhou. Esas chicas no te dejan dormir. Chang Sai-kui y Blitz se sincronizaron. Si estaban rastreando no criaturas, ¿no tendrían que lidiar con el agarre lunar? ¿Por qué buscaban a un humano? Chang Sai-kui no quería tratar con humanos, pero solo Chang Sai-kui conocía a esta persona. Lori era su compañero de clase y Guangzhou la necesitaba ahora. Mais il avait l'impression que la photo ne lui disait rien. Il n'avait aucune idée de qui il s'agissait, et cette fille ne ressemblait pas du tout a Loli. Chang Sai-kui no conocía de nada a sus compañeros y también se burlaba de sus nombres como hizo con Lady Jin-ren. Como dándose por vencido, Chang Sai-kui decidió seguir adelante y hablar. No entendía por qué Guangzhou necesitaba a esta chica. Después de todo, ni siquiera era una bizarro. Pero parece que tras la locura del barón Egan en la escuela, la captura lunar borró la memoria de todos los implicados. La única que no se encontró fue esta colegiala, y su paradero seguía siendo desconocido. La captura lunar no permitiría que el público supiera de la existencia de los no muertos, así que era obvio que querrían borrar la memoria. Bizarro para una captura lunar es algo así como un secreto comercial. Prefieren monopolizar la tecnología y los datos. Si quieren revelar la existencia de los bizarro, solo lo harán cuando tengan suficiente poder para dominar el mundo. Solo que Chang Sai-kui todavía no veía la conexión con Lori entre esto. ¿No sería mejor que el Moon Capture la encontrara y borrara su memoria? Pero Lunar Capture no tenía una técnica de borrado de memoria tan perfecta, así que las mejores oportunidades de Moonrise se habían esfumado tal cual. Si Captura Lunar la encuentra de nuevo, probablemente también la incorporará a las filas del personal inferior. Y entonces empezarán a utilizarla para experimentos de bizarding. Guangzhou sabía muy bien que Chang Sai-kui no soportaba la forma en que la captura lunar esclavizaba a los no muertos, así que la chica sabía a qué atenerse. Después de algo así, ¿seguiría Chang Sai-kui de verdad sentándose a ver cómo esclavizaban no solo a los no muertos, sino también a los humanos? A la mañana siguiente, Chang Sai-kui fue enviado en persecución. Pero eso no significaba que tuviera el don de encontrar gente. Por supuesto, sabía quién era el mejor buscando gente, así que decidió encargar la tarea a otros. La policía, por supuesto. Nunca subestimes a la policía, así que esta vez confió en ellos. Y mientras la policía buscaba a Lori, él decidió dormir un poco en su propia casa. En un estilo de sueño unificado, camas humanas. ¿Estaban más cómodos? Nunca se sabe quién va a terminar en ellos. Han encontrado a Lori. Dormir es la mejor solución para cualquier problema. Alborozado por haber cumplido el encargo, se apresuró a contárselo a sus chicos y, por supuesto, se ofreció a dejar a la chica en manos de la policía. Pero antes, escribiría a la policía. Lori se apresuró a detener a Chang Sai-kui. Tout d'abord, elle a demandé à l'écouter. Elle s'est rendu compte que seul Chang Sai-kui était en mesure de l'aider. Pero esperaba una explicación de cómo Lori había entrado en su casa. Primero, para encontrar la dirección de Chang Sai-kui, Lori revisó la revista de la escuela. Luego le dijo al guardia que era la novia de Chang Sai-kui y que se había olvidado las llaves de su casa, que así es como había llegado hasta aquí. En bref, une fille typique qui savait utiliser son apparence pour contrôler les autres. Pero ella se apresuró a llamar su atención sobre lo ocurrido 2 días antes. Todos los profesores y alumnos víctimas habían sido trasladados al hospital. Al principio, Lori pensó que necesitaban comprobar su estado. Lori ne se doutait pas que les choses seraient beaucoup plus compliquées que cela. Cada herido, dependiendo de quién estuviera más lesionado, acudió primero a la consulta del médico. La ansiedad de la niña no cesaba, le preocupaba su seguridad y la de los demás. Todo lo que pasó parecía un sueño, y nadie había visto a Chang Sai-kui después. Lori intentó hablar con su compañera y averiguar algo más de información, pero el médico la interrumpió bruscamente para que la chica se callara. Pero ya no tenía ganas de hablar, cuando vio el reflejo del hombre en el espejo. El primer paciente que entró tenía unos extraños palos largos clavados en los ojos, la boca y las orejas. Fue muy doloroso, como demostraron los gritos de la paciente que resonaron por todo el pasillo del hospital. Pero el hombre no murió, y el médico ordenó iniciar las próximas personas. Ella no quería perder a nadie. Qué horror sintió Lori cuando se dio cuenta del peligro que había creado para la gente. Instintivamente ya se había levantado y estaba a punto de marcharse, pero ¿la dejarían ir tan fácilmente?